Siendo controversial. A ver, aceptemos. Quiero en primer lugar hablar de la hermandad que tenemos aquí en este momento. A ver, somos 19, 20 casi los conectados. A veces la hermandad nos quita el gran privilegio de la membresía. ¿Qué quiero decir? Como les cuento, esto es más que vida, más vida que teología. Nos quita esta hermandad el privilegio de ser miembros de iglesia. Y yo pienso que el propósito de Dios es la iglesia y no hay otro. Es decir, el Señor siempre ha querido formar comunidad, empezando con la primera pareja y la suma de familias da clanes y la suma de clanes da pueblos y la suma de pueblos da países. Y bueno, Dios siempre ha tenido en mente esa primera célula, mis hermanos. Y en la vida espiritual pues hay un reflejo de ese plan divino. Yo quiero recordarles que cuando yo salgo del grupo o movimiento paraeclesiástico que fue Alfa y Omega, o que es un grupo, no iglesia, es para iglesia. El para, yo siempre a los para les tengo mucho miedo. En la parapsicología se parece a la psicología, pero es para. El paramilitarismo se parece al militar, pero es para. El paragobierno y el paraeclesiástico. Dios nos llamó a ser miembros de iglesias locales. Y lo digo porque hay preocupación. Yo ayer estuve hablando con la querida hermana Consuelo Pinzón, que tiene mucho que decir, mucho que enseñar, mucha experiencia, mucha madurez en su vivir cristiano tantos años. Y yo le decía a mi hermana, la pregunta del millón para todos los que estamos aquí, ¿dónde te congregas? Cuando yo salgo de la cruzada en el año 79, no tengo sino un solo propósito, mis hermanos. Yo no sabía nada de nada, no dudaba nada de nadie. Sencillamente yo entendía que los movimientos como movimientos no pueden existir, porque el plan de Dios es la familia. Y los paraeclesiásticos como paraeclesiásticos no pueden sobrevivir porque se necesita ser iglesia. Entonces yo entendí eso muy tempranamente y salí a buscar prepararme para ser miembro de una iglesia y mirar la obra de Dios desde la perspectiva no del liderazgo y movimiento, sino desde el pastorado y la familia de fe. Y después de 50 años confirmo eso. Así que mis hermanos, esta hermandad es preciosa porque como lo dice Hebreos, ayudan a mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza y nos consideramos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estoy leyendo textos del libro de Hebreos que se ocupa del tema Melquisedec. Yo me he llevado sorpresas, mis hermanos. Desde el capítulo 6 de Hebreos se empieza a hablar de Melquisedec y eso se va hasta el capítulo 11, prácticamente el de la fe, hasta el 10. Y en el capítulo 10, hablando del sacrificio de Cristo como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, es maravilloso entender que el versículo final de esa parte del capítulo 10 es, no dejen de congregarse como algunos han caído en esa costumbre, sino exhortémonos unos a otros, como ahora, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Entonces yo lo veo también como una señal de los tiempos, mi querido Gabriel y hermanos de Ezra, porque se ha logrado que estuvo orando Carlos Villarreal para que las comunicaciones, para que estemos no en la virtualidad, sino en la cercanía. Este es el propósito, hermano. No se imaginan lo edificado que uno sale cuando comparte este tiempo, cuando nos reunimos en congresos. Ustedes son más congresistas que yo. Ustedes han tenido más oportunidades de reunirse en varias ocasiones.
todas maneras, yo quiero empezar esta mañana reflexiones desde mi experiencia y es redescubrir lo que pasó en el 79 cuando salgo de un movimiento y busco la iglesia. No ha sido fácil la experiencia y hay muchas necesidades y hay mucho a quienes darse y entregarse, pero es muy satisfactorio saber que la voluntad de Dios es un pueblo para Él. Y aquí hay personas con una riqueza maravillosa de experiencia, de testimonio y de doctrina. Yo le decía ayer a nuestra querida Consuelo, no vaya a esconder su talento y a cada uno de nosotros, mis hermanos. Muchas veces nos afecta todo lo que pasa o se afecta nuestro ministerio o nuestra salud o nuestro ánimo porque hemos dejado como ese primer amor que es el amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Así que yo les estimulo en este primer acercamiento esta mañana a la hermandad y a la membresía. Esta hermandad maravillosa donde nos lavamos los pies, como hemos dicho en otras ocasiones, y en la membresía a una comunidad, dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y gracias a Dios por esta visión, mis hermanos. Esta es la visión que Dios nos ha dado, la nuestra, la familia, los cercanos, el ministerio, la iglesia local. Y como para redondear esta idea, pues todo el cúmulo de sabiduría que encontramos nosotros, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, son de Pablo la mayoría y son cartas a iglesias locales donde se lidian con problemas, se lidia con doctrinas, se lidia con el pecado, se lidia con los hermanos, se animan unos a otros, al débil, al necesitado, el que necesita apoyo, el de llevar los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas, el que cada uno lleve su propia carga, el de ser responsables delante de Dios, sabiendo que pues el galardón es maravilloso y que el trabajo no es en vano. Amén. Es maravilloso. Es esta obra la que nosotros tenemos que seguir enfrentando. Y gracias a Dios por líderes como Martita y Gabriel que pues orientan con esos cursos que han traído para nosotros como hermanos y por todo este, digamos, arsenal de oportunidades que tenemos de vernos, de encontrarnos, de animarnos, de, a pesar de, ¿qué digo yo?, la experiencia que cada uno ha vivido que es distinta, aquí estamos como soldados en la vanguardia, en la retaguardia, donde Dios nos coloque para seguir llevando a cabo esta gran comisión. Ya próximo llega el Señor. No dejemos entonces de hacer lo que estamos haciendo. Exhortémonos, cuanto más que sabemos que esto ya está cocinado prácticamente. Y en ese sentido quiero hablar de mi tocayo José, porque mis hermanos, para entender lo que está pasando en el mundo hoy, yo creo que el Señor no dejó de exhortarnos y de decirnos eso desde el principio. Porque si algo me maravilla a mí de la revelación bíblica es que Dios dijo el final desde el principio. Pero ¿por qué a veces olvidamos el final? ¿Por qué será que pues esta sociedad nos quiere quitar esos principios maravillosos? Hace poco alguien habló del arrebatamiento, sí. Yo les digo, mis hermanos, que hay tres motores grandísimos en poder resistir las acechanzas del enemigo y de esta sociedad oscura. Hay tres motorzazos. Y es como empieza el libro histórico de los Hechos. Eso no es coincidencia ni casualidad. Son tres turbinas que deben ser para nosotros eso, motores de altísimo caballaje para aguantar lo que nos tocó vivir en estos tiempos finales de la historia. El primero es la resurrección de Jesús. No hay libro histórico de hechos si no arranca con las pruebas indubitables
durante 40 días que Jesús venció la muerte. Ahí cabe un amén, pues. Amén. No puede haber historia sagrada sin resurrección. Tan es así que Pablo dice, bueno, si eso no fue, apague y vámonos. No hay nada. Entonces, la trascendencia, la eternidad, el no tiempo, el disfrutar del Dios, del infinito, es la gran realidad. Entonces uno para no desalentarse no debe ver desde el 2025 hacia adelante, sino desde la eternidad hacia atrás, viendo el 2025. Es más, un paréntesis. Hoy empieza, mi querida Luz Mary, un nuevo mes en el calendario hebreo. Iyar, Iyar. Iyar es un acróstico que quiere decir yo, el Señor, sano. Y no es casualidad, mi querido Gabriel, que usted haya iniciado recordando esta reunión a los que padecen alguna dolencia física, porque este es el inicio del mes de la sanidad para los hermanos mayores, los hebreos, el mes de Iyar. Hoy empieza un mes de bonanza en sanidad. Así que el Señor ponga su mano de cuidado y sanidad sobre todos nosotros en este mes. Y siguiendo con los motores de la historia del libro de los Hechos, sin resurrección no hay nada. Somos los más dignos de lástima. Pero el segundo motor, si se quiere, es tan poderoso como este primero. Y lo dice en el verso 8, ¿no? Recibiréis poder cuando seáis llenos del resucitado, del Espíritu Santo, y me serán testigos, mártires, mártires. Esa es la palabra en griego para testigos. ¿En dónde? En tu familia, en tu Jerusalén, en tu Samaria, en tu Judea, en tu valle, en tu Colombia y hasta los confines del mundo. Mano, qué privilegio. Mire, cuando yo veo este grupo y espero la foto de los 19 que posamos ahorita en Tara de Chuscos, aquí hay 19, Señor, que hasta los confines de la tierra, desde Venezuela, la sufrida Venezuela, y pasando por República Dominicana y la sucursal del cielo que es Cali y los Estados Unidos, aquí estamos, Señor. No fue en vano ese llamado. 50 años aquí cargando cantimplora y camuflado, yelmo de salvación, sandalias, cinto, coraza de la fe. Entre otras cosas, la coraza es en el pecho, porque la espalda va descubierta, hermano. Aquí no hay retorno. Que puso la mano y da la espalda, allá no tiene coraza. Las corazas al frente, el casco es al frente, el yelmo es en la cabeza. No se deje quitar el yelmo de la salvación, de la trascendencia, de la eternidad. Entonces, esos motores para mirar la actualidad son la resurrección, el Espíritu de Dios morando en nosotros, somos tabernáculo, somos la presencia de Dios, somos el templo, somos, yo diría, privilegiados, somos el pueblo de Dios, ¿qué le parece? Somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo la ve? Somos el templo del Espíritu y somos la novia del Cordero, ¿no? ¿Para qué más pedir, hermano? La novia. Y la novia no va a permitir el Señor que la toque. Es sin mancha y sin arruga. Por eso el rapto es la ascensión, la asunción de su novia para las bodas allá. Y luego regresaremos. Miren, cuando uno escucha a los hermanos mayores hablando de escatología, le están hablando del rapto, mis hermanos. Ellos no saben lo que dicen ni lo que entienden de la palabra, pero yo sí lo asimilo porque el Espíritu Santo me lo aclara o nos lo aclara a todos. Ellos son mesiánicos 1000% y nosotros 2000. Es más, ya el Mesías está con nosotros. Yo por eso con todo respeto, y los tengo cerca y a veces lejos, a muchos que dejaron el ser la novia del Cordero y se fueron a buscar el cuerpo de los hermanos mayores, las antiguas sendas.
con todo respeto, hermano. Lo que tenemos en Cristo Jesús, por eso empecé hablando en Hebreos de Melquisedec, les invito, desde el 6 hasta el 10, una maravilla. Ahora retomamos el tema. Entonces, el motor uno, resurrección, indubitables pruebas. Segundo motor, somos vasijas de barro con la presencia o la Shekinah del Eterno en nosotros por el Espíritu Santo para ser testigos de esto. Y lo tercero, en el verso 11 del primer capítulo de Hechos, vendré otra vez. No te quedes mirando al cielo, varón, porque yo, como fui tomado en esta ascensión, así vendré. Entonces ya no sé escoger cuál es el acontecimiento más hermoso del ministerio de Jesús a nuestro favor. Si cuando nació, si cuando murió, si cuando resucitó, si cuando ascendió o si cuando envió su espíritu, o si todos. Así que mis hermanos, para entender la actualidad, hay que mirar ese libro histórico, donde hay resurrección, habitación por el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y eterno, y esperanza bienaventurada de su retorno, pero presentando a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, sacándola del medio de esta historia muy pronto, muy pronto. Y para entrar en materia de la actualidad, compartiendo experiencias sencillamente más que estudios bíblicos, quiero hablar de José, de nuestro querido patriarca, porque los judíos esperan el Mesías y lo ponen como hijo de José y de David. Ellos esperan el Mesías ben José y el Mesías ben David. Entonces, a veces se confunden si será uno o dos, pero últimamente están hablando de tres. ¿Cómo le parece? Y el último es ni Ben José ni Ben David, sino casado. Y resulta que ellos no se dan cuenta que es el mismo. El Ben José, que es el justo, el Ben David, que es el rey de la tribu de Judá, y el casado que viene con la iglesia. Escúcheme, mi hermano. El rapto es porque Jesús en su segunda venida, como lo dice Hechos capítulo 1, viene con la iglesia a establecer el reino milenial y hacer de los dos pueblos uno solo bajo su pastorado, que eso fue una pregunta que muy al principio de Ezra o de Roca hizo Consuelo Pinzón, yo recuerdo. Consuelito, vamos a hacer un solo pueblo, pero con el pastor correcto, que es Jesús, el de la orden de Melquisedec. Ellos todavía están esperando Amén, amén. sacerdotes de la orden de Aarón. Ellos lo siguen esperando. Y están esperando el tercer templo, porque para ellos esas promesas son maravillosas. Ellos no entienden la historia sin templo y quieren templo y quieren Jerusalén. Nosotros entendemos la historia de ellos, pero ya la tenemos realizada con el sumo sacerdote, que no presentó sacrificios, él fue el sacrificio. Bueno, toda esta escatología está muy claramente explicada en el misterioso tema de Melquisedec, del 7 al 10, mis hermanos. Entonces miremos a José. José fue odiado por sus hermanos. ¿Le suena? ¿Le suena? Un odio hasta que quisieron matarlo, ¿no? Y subliminalmente lo mataron al tirarlo al pozo seco y después venderlo, manchar la túnica y decirle al papá que lo devoró una fiera. Lo mataron. ¿Por qué? Porque José es un tipo del Mesías. El primero tenía que venir a morir, el segundo, Ben David, tiene que venir a reinar. Miren, hermanos, desde muy al principio de nuestras reuniones decíamos que la Biblia es una narración. La verdad es una narración y la gran verdad es la narración bíblica.
Ahí está todo. Me llama la atención que en Génesis, que son 50 capítulos, del 37 al 50, que es más o menos un tercio, hablan de José. ¿Por qué en el primer libro del sagrado texto, tan amado por judíos y cristianos, le dedican tanto tiempo a la vida de José? Porque la Biblia es mesiánica, así de sencillo, hermanos. Sin Mesías no tiene esto sentido. Y hay muchos impostores que quieren ser Mesías. Toda la política que se mueve en el mundo, toda, desde Caín y Abel. ¿Por qué Caín mata a Abel? Allá hay un mensaje encriptado. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, ver la Biblia como todo un texto coordinado y perfecto, donde cada elemento son enseñanzas maravillosas. Los que tienen que trabajar con la tierra, Caín, y que fueron los primeros en presentarle en altar gratitud a Dios, fue Caín. Abel imitó los altares de Caín. Si usted lee el texto en Génesis, dése cuenta y verá, capítulo 4. ¿Qué haces? Y Caín dijo, pues agradezco a Dios con el fruto de la tierra. La primera cultura que ha existido es la agricultura. Esa fue la del esfuerzo y el trabajo del agro. Pero Abel, que era ganadero, presentaba sangre como sacrificio. Y desde allí empezó la gran lucha de los que trabajan por ganarse la salvación contra los que se salvan derramando un sacrificio sustituto. Entonces Dios le dijo, Caín, rostro amargado, si hicieras lo bueno, cambiarías tu actitud. No, no cambió. La política es la manera de establecer un reino sin Dios, como Caín. Y la fe es establecer trayendo el reino por el sacrificio de sangre del Cordero de Dios. Y eso ha sido la pugna hasta nuestros días. Ahora miraremos lo que está pasando en Roma. Es exactamente lo mismo, mis hermanos. Esta narración es maravillosa. Entonces, volvamos a José. José tuvo dos sueños en el capítulo 37, si mal no estoy. Estoy abriendo mi corazón y compartiendo experiencias como hermanos que somos en esta hermandad virtual. Entonces él habló que unos espigas se inclinaban a la de él y les molestó muchísimo a sus hermanos. ¿Y qué crees tú? ¿Que nosotros vamos a rendirnos ante ti? Sí, esa es la interpretación del sueño que hacen los hermanos. Y como Caín despertó fue envidia en vez de curiosidad, que nos está diciendo este mi hermanito. Y luego al otro día, la segunda dosis fue peor. Ya me soñé que son 11 estrellas, luna y sol inclinados ante mí. Y el papá le dijo, hombre, hijo, ya te estás pasando. Pero lo guardaba eso en el corazón. Y aquí está en esos dos sueños toda la historia, mis hermanos. Una es la vida en la tierra, el trigo, y otra es la vida en la eternidad, estrella, luna y sol. Y en las dos, Jesús, el Mesías Ben José, será alabado. Todos se inclinarán ante él, los de la tierra y los del cielo y los desde el mismísimo infierno. José es el tipo clásico que demuestra el mesianismo desde el Génesis 37 hasta hoy. Entonces aquí viene la gran lección, mis hermanos. Pero le fue mal a José, sí, le fue mal. Pero era un tipo del Mesías, sí, ese es un tipo del Mesías. ¿Y a la iglesia le ha ido bien o mal? Usted verá. Pero somos un tipo para proclamar hasta los confines del mundo, hasta lo último de la tierra, ese mesianismo glorioso que esperamos cada día, cada instante ya. Ese es el propósito. Para eso fuimos llamados, mi hermano. Para eso. Y hemos tenido, aquí quiero hacer un paréntesis también, hemos tenido testimonios.
Yo hablo y hago paréntesis, no sé si lo cierro. Hablamos del paréntesis del mes de Iyar, ya lo cerré. Vamos a abrir otro. La niña Gaby. La niña Gaby es un testimonio de que lo nuestro en este mundo es orar y sustentar en oración que el Mesías venga pronto, porque esos son los milagros. La iglesia está para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas de este engaño y nos llevó al amado reino de la luz eterna en Cristo Jesús. Cerremos ese paréntesis. Entonces, hay dos estrategias. El primer sueño tiene que ver con la agricultura, la tierra, el cultivo, 12 manojos de espigas inclinándose ante él hasta que se cumplió. ¿Le fue mal? Sí. Lo vendieron, lo quisieron matar, engañaron a su padre. Fue a dar allá con Potifar, fue a dar a la cárcel con un panadero, con un copero. Pero él no perdió nunca su visión escatológica. Ese es el tema esta mañana de reflexión, mi querido Gabriel. Nunca, nunca como José, así estemos en la cárcel, acusados por Potifar, la mujer de Potifar, ignorados 12 años en la cárcel, así estemos en esas condiciones, Dios está con nosotros, porque no debemos olvidar esta visión escatológica. Jesús resucitó, el Espíritu nos habita y Él viene. Eso, pues cuando se cantaba esa canción, yo no sabía si era una canción, una alabanza o una salsa caleña. Si te tengo a ti, tengo fuerzas para vivir. Muy bonita, mi querido eh, Jair, no la había escuchado. Si te tengo a ti, tengo las fuerzas para vivir. Y eso sostuvo a José. Pero José murió. Pero era tal la seguridad de José en su escatología con los sueños que dijo, no dejen mis huesos aquí. No los dejen. Es que de aquí nos vamos. De aquí nos vamos. Y se fueron. Cuando ya tenían todos los camellos y las 12 tribus y Dina, que nunca se habla de Dina. Un día tenemos que hablar de Dina, la hija negada de Jacob. ¿Saben por qué de una vez? Tercer paréntesis. Dina es la iglesia. Ellos la han ignorado. Estudie la vida de Dina cuando fue violada y mire quiénes la defendieron. Y empieza a detectar allí la narrativa maravillosa de la iglesia que ellos ignoran. Por eso ignoran a Dina. Es más, cuando hablan de la salida y la apertura del mar, dice, salieron los 12 hijos por el mar en seco. Y yo digo, pero nunca nombran a Dina. De allí que se han ganado una mala fama de antifeministas, por no decir machistas, pero no es cierto. Hermanos, la Biblia es clara. La iglesia es el plan eterno de Dios que se ocultó de los hebreos, nuestros hermanos mayores. Por eso ellos quisieron matar a José, por eso Caín, por eso tantas historias, mis hermanos del alma, que nos tienen que edificar. Entonces, la gran enseñanza, si es que hay enseñanza, es no perdamos la visión escatológica. Quíteme la visión del tercer motor, este mismo Jesús que fue tomado así volverá, y yo ya no me levanto mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? O comamos y bebamos. Mis hermanos, qué privilegio este llamado, esta hermandad, la membresía, el trabajo para la iglesia no es en vano. Miren ustedes que de 58 versículos que tiene el capítulo quizá más largo de Pablo en Corintios 15, termina diciendo y habla de todo de la resurrección. Ahí está el arrebatamiento también, creo en el versículo 15:35, algo así. ¿Y cómo termina ese capítulo de 58 versos de resurrección? Sigan esforzándose porque el trabajo para el Señor no es en vano. Y aquí estamos,
con heridas que serán las que valen en el cielo, porque las medallas se quedan aquí. Entonces, mis hermanos, José, el Mesías, el justo, murió, dio orden de no dejar sus huesos, fueron sacados a la tierra prometida, y ese José es el que actúa en el plano horizontal de la historia. El Mesías Ben José es Israel en la historia. ¿Sí? El concepto horizontal, Mesías Ben José, y el concepto vertical, Mesías Ben David. ¿Cuáles son las características de David para que califique como hijo de David el Mesías? ¿Cuáles son? Dos. Si usted tiene algunas más, pues me las dirá, pero yo veo dos características en David. Una, que se arrepentía, que ese es el mensaje del Evangelio. Sin arrepentimiento no hay nada, hermano. Por eso las religiones no hablan de arrepentimiento y creo que las iglesias hoy día tampoco. Arrepentirse es solamente confiar en Jesús. Por eso los hebreos no se han arrepentido, ellos no han creído en Jesús porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Ellos tienen fe en el llamado, en los pactos, en las promesas, en la Torá, en la escogencia, en los patriarcas, en las matriarcas, pero no tienen la fe en Jesús como el Mesías. Ellos no creen en el sacrificio humano, ellos creen en el sacrificio de animales. Ellos no han entendido que Abraham, el padre de la fe, sí creyó en el Mesías. Escúcheme, que esto suena como extraño. ¿Saben por qué sí creyó en el Mesías? Porque cuando Abraham rescató a su sobrino Lot, 5 reyes contra 4 y 4 reyes contra 5. Ese pasaje creo que está en Génesis 14. Llegó a Salem y salió el rey de Salem, sin padre, sin madre y sin genealogía, un sumo sacerdote, Melquisedec, y vino y lo saludó y le mostró pan y vino, copa y pan. ¿A quién apunta la copa y el pan? A Jesús. Melquisedec es Jesús, el preexistente. Ya me cansé de animales y holocaustos, ahora voy a preparar a mi hijo. Y cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, al que amaba, al que tenía el depositario de todas las promesas, porque en Abraham están las promesas, en Isaac, perdón, ¿me lo sacrificas? Dijo sí. ¿Saben por qué? Porque Abraham ya había hablado con Melquisedec y Melquisedec le dijo, mira, esta copa y este pan es que tiene que haber un sacrificio perfecto. Y Abraham, ¿qué respondió ante ese recibimiento cuando venía de derrotar reyes y rescatar a su sobrino Lot? Que eso también tiene otras enseñanzas maravillosas en esta narrativa preciosa de la Biblia. Le dio los diezmos. ¿Cómo así? Tú me ofreces la copa, la quinta copa. Yo estuve pensando en esto, mi querida Neri, cuando usted habló de las 4 copas de la cena de Pascua en los judíos que hasta hoy la celebran. Y ellos tienen una quinta copa que no se la toman. Y ellos la tienen como la copa de Elías. ¿Por qué Elías? Porque Elías es el precursor del Mesías. Y cuando a Jesús le dijeron, danos la última prueba, Señor, sospechamos que eres el Mesías. Pero dicen que Elías debió venir primero, el precursor. Dijo, ya vino. Y les dijo que se arrepintieran en agua y no creyeron. Y no han creído. Ustedes sí se bautizaron en agua con él. Y muchos de los discípulos de Juan Bautista me han seguido a mí. Y él hizo todo el resumen del Antiguo Testamento. Cuando lo vio venir, dijo, mi primo es el Cordero. Y ya. ¿Y quién le da el paso y la aprobación al verdadero Cordero? Un profeta como Juan Bautista. Juan Bautista lo revisó al Cordero. Este nació.
en condiciones sobrenaturales. Este ningún mal ha hecho. Este no encuentro engaño en su boca. Y apenas lo vio, les dijo, yo como profeta del Altísimo, preparando el camino, les digo que ese que viene allí es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, Melquisedec era Jesús y le presentó la quinta copa, la que los judíos tienen como la copa de Elías y nosotros tenemos como la copa de Getsemaní y de la última cena. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El que crea en mí tiene vida, perdón y eternidad. El Melquisedec, el sumo sacerdote, sin padre, sin madre y sin genealogía, antes de que existiera algo, ya Dios había preparado ese sumo sacerdote. ¿Y por qué no dejó que muriera Elías? Porque Elías era defectuoso y el cordero tenía que ser perfecto. Papá, estoy viendo el altar, la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Dios proveerá y lo proveyó hace 2025 años. Un plano horizontal que si lo vemos en las coordenadas cartesianas, el eje de la X va de la derecha a la izquierda y de la extrema derecha a la extrema izquierda, pero Dios no está en esa ecuación. ¿Y cuál es la nuestra? La nuestra no es de trigo y de agricultura, sino de estrellas y cielos. Es la Y que va de arriba hacia abajo. Y esa es la iglesia. Lo nuestro no es en el plano horizontal. Lo nuestro, hermano, es en el plano vertical. Nosotros tenemos un mensaje de cielo eterno o condenación eterna. Entonces, por aquí tengo varios detalles sobre lo que se está viviendo hoy día con Francisco y su muerte. Pero basten dos detalles nomás como para cerrar la idea y orar con una cita de Hebreos. Mis hermanos, este hombre carismático y gran líder, tanto que un documento de Abu Dhabi, ustedes se acuerdan, que iba a ser firmado el 14 de mayo de 2019, pero estábamos en plena pandemia, entonces no se pudieron reunir. Pero después se reunió con el jefe del Oriente, de los árabes, y firmaron un documento que es el de Abu Dhabi, donde todas las religiones salvan. ¿Nos dice eso algo? Mucho, nos dice mucho. ¿Se frustró la fecha del 14 que fue la fundación del Estado de Israel? Sí, por la pandemia. Dios maneja esto al detalle, mis hermanos. Pero él sacó dos encíclicas que son los dos grandes problemas en la línea horizontal de la historia, lo que hemos llamado el eje de la X o el trigo y la agricultura, porque lo nuestro son la eternidad y las estrellas. ¿Cuáles son las encíclicas? Una encíclica se llama Laudato Si. Y si usted lee Laudato Si, el resumen es calentamiento global, casa común, Pachamama, amemos la naturaleza. Que más que una encíclica espiritual, es una estrategia política mundial donde el Foro de Davos, las Naciones Unidas y Luxemburgo, Bruselas, han hablado del Pacto Verde y están quebrando Occidente con el famoso calentamiento. Mucho más que decir, pero déjelo ahí. Laudato Si. Y se volvió el promotor porque él obedece a ciertas castas políticas y aquí está uno de los que más incursiona en esos temas, como Carlos Franco, ¿sí? Entonces, con Laudato Si, están engañando al mundo, mis hermanos. ¿Qué incidencia tiene el ser humano, el hombre y sus industrias en el calentamiento en la capa de ozono?
según muchos ingenieros que callan porque no les conviene, no alcanzan a hacer ni el 1%. Pero bueno, la segunda encíclica es Fratelli Tutti. ¿Y qué dice Fratelli Tutti en resumen? Migraciones, migraciones. Y si usted estudia a Balaán, que no pudo maldecir a Israel, le dio a Balac una clave parecida a la de Fratelli Tutti para destruir a Israel. Traiga gentes de otros pueblos, de otras religiones, de otras morales, de otras ideologías, de otros principios, de otra moral, de otra fe, e invada a los países que son de la órbita cristiana y los acabarás. Fratelli Tutti. Mis hermanos, estamos frente a un liderazgo espiritual o político. Respuesta, los dos. ¿Qué era el Imperio Romano? Eran los césares como dioses. ¿Y qué pasó con los primeros cristianos y por qué los echaron a los circos romanos? Porque el Señor no es el César, el Señor es Jesús, entonces va para los leones. Siempre ha sido esa la gran pelea. Horizontalmente yo te voy a dar césares y te voy a sacar a Dios de la ecuación. Y verticalmente te voy a odiar si no cedes. Aquí estamos nosotros. A ver, vamos a tomar una definición para redondear. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Muy bien. El pueblo de Dios. Muy bien. El templo del Espíritu Santo. Maravilloso. La novia del Cordero. Claro que sí. ¿Sabe qué somos? Invasores. Invasores de luz en un mundo de tinieblas. Le decía la luciérnaga a la serpiente, ¿por qué quieres devorarme si no estoy en tu escala alimenticia? Y le dijo, porque alumbras. Mis hermanos, busquemos la hermandad sin dejar de ser miembros de iglesias y luz en la pequeña comunidad. Entendamos el plan horizontal de José y los trigos y el vertical de José y las estrellas. Entendamos a Melquisedec, el sumo sacerdote que se encarnó en Belén y que ya no necesitamos más sacrificios, y comprendamos que la historia de este momento es una historia maravillosa y no nos dejemos robar el mesianismo y la escatología. Jesús resucitó, su espíritu nos habita y pronto regresará en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor nos bendiga. Padre, te doy gracias por este momento de compartir la narrativa extraordinaria de tu palabra, porque la verdad es una narración. El único tema de la Biblia es el sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros y establecerá, no muy tarde, su reino, y su reino no tendrá fin. Danos tu paz y tu bendición. Y el versículo que les dejo como ancla, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo, vamos a ver, 19 y 20, que es la introducción a Melquisedec en el capítulo 7. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Escúchenme, el transatlántico más grande, si no tira el ancla, quedará al vaivén de las olas de la temporalidad. Tenemos segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo al lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Precursor es la avanzada. Lo que vino a hacer Juan Bautista fue la avanzada, que ahí viene el Mesías. Y Jesús entró al cielo, al lugar santísimo, como el precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y empieza el 7 para que repasemos ese texto maravilloso.
A Él sea la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Bendiciones.